encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar, y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. Ya estamos aquí. Buenas noches. Con estas palabras, la consejera de Familia ha presentado hoy el esperado informe sobre la gestión de la pandemia en las residencias. El informe concluye que la gestión fue la mejor posible en un contexto adverso y que hay que desterrar la idea de que los contagios se debieron a errores o negligencias en la gestión. Las cifras de obesidad infantil son preocupantes. Además, durante el confinamiento, los niños engordaron entre 3 y 5 kilos de media. Los nutricionistas notan ese incremento de pacientes infantiles e insisten en la necesidad de una reeducación alimentaria. Desde que volvimos en mayo, por cada 10 pacientes hemos tenido 4 niños, que es bastante. Ese exceso de peso, que hablamos de una media de 3, pero nosotros tenemos niños en consulta que ha sido más. La vendimia avanza a buen ritmo en la Ribera del Duero. La uva recogida es de buena calidad. Ahora los viticultores esperan que los precios no sigan cayendo. Este año las ventas de vinos se han desplomado un 30%. Si se mantienen los precios bajos, al final se hacen menos trabajos y perdemos en calidad, ¿no? La Ribera, que no es bueno tampoco, ni igual que esté muy alto ni muy bajo, ¿no? Que esté un poco intermedio. Y también les contaremos que 70 documentos nuevos de Antonio José se incorporan al fondo del Archivo Municipal de Burgos. Han sido donados por la familia Mediavella. Destaca la última carta que Antonio José envió a su amiga íntima, Consuelo, en 1936, horas antes de ser fusilado en el Monte de Estepar. Durante la fase de preproducción y documentación del documental dimos con este material y han pasado ya 3 años y queríamos de alguna manera facilitar el ingreso del material en el archivo. Mañana comienza octubre con cambios en el tiempo. Tendremos cielos nubosos con lluvias por la mañana en el norte, vientos del suroeste y descenso de temperaturas. Pero esto solo va a ser un aperitivo del tiempo lluvioso y muy ventoso que tendremos los próximos días. Y hoy recibimos la visita de la nueva portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nueva portavoz después de un periodo corto sin serlo, o sea que nueva tampoco es, ¿no? Bueno, las funciones de portavocía del Grupo Municipal Popular no, pero sí que es cierto que ahora pues es emprender una aventura muy distinta porque estoy al frente del Grupo Municipal Popular y es evidente que es un reto que hemos emprendido, no solamente yo, sino que yo creo que yo y todo el grupo, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, y bueno, pues a partir de aquí a trabajar y a esforzarnos por la ciudad. Cuando aceptó formar parte de la última lista de los últimos comicios locales, ¿ya se había previsto este movimiento? Es decir, Javier Lacalle iba a ser el portavoz durante un tiempo, que es lo que todos especulábamos. ¿Usted era consciente de ello? Bueno, teníamos un escenario en donde Javier daba un paso adelante porque estaba convencido de que tenía que ser así, porque el partido lo había decidido así, y muchas veces no es tanto lo que cada uno de nosotros queremos o los planes que tenemos, sino que lo que el partido considera más importante en cada momento, y en aquel momento el partido entendió que en un momento muy complicado para el Partido Popular lo mejor era un candidato muy conocido y un candidato que había obtenido el respaldo de los ciudadanos burgaleses años atrás. Javier dio un paso convencido de que él era el candidato mejor en ese momento y todo lo demás eran muchísimas incertidumbres. Él entendió que en un contexto además muy complicado, porque recordad cómo empezamos, ¿no? El mandato de una forma pues muy controvertida. Él entendió que era el mejor momento, el final del anterior curso político para marchar, y yo creo que en aquel momento no había una decisión de si se marcharía y en qué momento, sino en función de cómo fueran las cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha sucedido. Y eso que inicialmente él quería que fuera usted la candidata desde el principio. Bueno, sí, pero en aquel momento el partido decidió por los motivos. ¿Le fastidió a usted eso? No, absolutamente para nada. Es más, fíjate, dar el paso y ser la candidata en ese momento era muy difícil que nosotros gobernáramos.
las cartas en ese momento no estaban a nuestro favor. El Gobierno hubiera sido solamente en el caso de que hubiéramos conseguido pactos, y los números son muy difíciles en política municipal. Entonces yo me quedaba, de haberme quedado convencida de que tenía muchas posibilidades de encabezar la oposición, pero bueno, a mí tampoco me importó mucho, porque a mí me gusta trabajar, me gusta esforzarme en el ámbito que me toque, y en este caso la oposición, en donde de verdad está siendo una experiencia, no lo voy a decir así muy positivo porque si no dirán, oye, pues está tan contenta la oposición que se quede allí siempre, pero está siendo una experiencia muy enriquecedora, porque es ver la administración desde la otra parte, ¿no? Y bueno, en aquel momento di un paso entendiendo que muy probablemente ese era el futuro que me hubiera correspondido, y las cosas han ido saliendo así, y ahora pues bueno, al frente de la oposición, como te decía al principio, pero con muchas ganas y sobre todo con un grupo muy entregado, que es lo más importante. Pero en aquel momento no le hacía a usted mucha gracia formar parte de la oposición. Si ha dado este paso a unas sabiendas que tenía pocas opciones de gobernar, ¿ha sido a cambio de decir en las próximas soy yo la candidata sí o sí? No, no, absolutamente para nada, absolutamente para nada. Mira, en este momento hay muchísima incertidumbre, absolutamente en todos los ámbitos, y yo creo que los partidos hay que ir jugándolos poquito a poquito. Yo estoy convencida, totalmente convencida, de que el Partido Popular ahora tiene que estar en el ámbito nacional y tiene que estar en el ámbito local. Estoy convencida que el Partido Popular es la solución a muchas de las situaciones que estamos viviendo en el ámbito nacional y también en la política local, y a cada uno nos corresponde hacer y desarrollar una función en un momento determinado. A mí me ha correspondido esta, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, y ahora estoy disfrutando día a día de estar en la oposición y poder hacer cosas desde la oposición. En el futuro ya se verá. Ya se verá, incluso porque uno no conoce siquiera las situaciones personales, ¿no?, y las circunstancias personales que uno pueda tener, con lo cual yo creo que hay que, bien, pensar a lo largo, pero mi vida está aquí en Burgos y mis objetivos a largo plazo, digamos, es tener una vida agradable en Burgos, con mi familia, rodeada de lo que quiero, rodeada de mis amigos, y hacer esto porque siempre he tenido muchísima vocación de servicio público, en este momento por la ciudad, en la política local y desde la oposición. La verdad es que me llena todos los días, y yo creo que eso es lo importante. Entonces, con sus objetivos personales, estar en Burgos, en su casa, con su familia, algo totalmente compatible con ser alcaldesa, ¿no? ¿Eso le gustaría? Bueno, me estás haciendo la pregunta de otra forma distinta. Sí, yo creo que un buen rato. Yo creo que, hasta que no te diga que sí, pues no. Bueno, yo creo que para cualquier persona así, si se lo pregunto, ¿le gustaría ser alcalde o alcaldesa de una ciudad? Bueno, pues es una oportunidad única, lógicamente, ¿no?, de tomar decisiones por la ciudad, y cuando uno está en política y en política local, se supone que es a lo que aspira. Pero cuando uno sabe de verdad lo que es ser alcalde, lo que es estar al frente de una ciudad, el llevar sobre tus espaldas, pudiendo muchas veces explicar cosas y otras veces no explicarlas, el día a día de un alcalde, me da igual que en su momento fuera Javier Lacalle o ahora Daniel de la Rosa, es duro, y muchas veces no se ve siempre esa parte dura de la soledad del quien al final tiene que decidir, sea quien sea. Y por eso yo creo que quienes estamos cerca de esas situaciones pues somos más conscientes que nadie de la responsabilidad que implica. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues te digo que claro que a cualquiera le gustaría en abstracto, pero luego también hay que ser consciente de la responsabilidad que se asume. ¿Pero no ha sido Blasco una alcaldesa en la sombra en muchas ocasiones en la anterior legislatura? No, para nada, no tengo esa sensación. Sí que es cierto que tengo la sensación de que mi opinión pues ha sido reconocida y valorada, pero no, una alcaldesa en la sombra no. Javier era una persona de convicciones, tenía además olfato desde el punto de vista político, pero sí que es cierto que tenía en consideración la opinión de los demás, y desde ese punto de vista mi opinión, por su parte, siempre ha sido reconocida, y eso es muy grato para mí. Por todos los concejales o sus compañeros, porque no olvidemos que ha habido momentos duros con su propio equipo. Hablamos de personas como Gemma Conde, Salvador de Foronda, voces algo más críticas a su gestión, ¿no? A mi gestión, sí, concretamente. O como compañera o como... Bueno, yo creo que lo más importante del Grupo Municipal Popular en la anterior legislatura es que, con independencia de lo que pudiera dentro haber mayores o menores diferencias, siempre se ha trabajado por la ciudad, y los resultados ahí están, a la vista. Hemos sido
una ciudad líder en muchísimos aspectos. Y yo creo que Javier lo que ha sabido, a pesar de las diferencias que podía haber dentro de su equipo, ha sabido, bueno, pues llegar hasta el final balanceando todas esas situaciones, y yo creo que eso es un mérito de verdad de Javier, porque muchas veces, claro, cuando tú presentas una lista a unas elecciones, cuentas con unas personas y no sabes cómo van a responder, pero no solamente ellas individualmente, sino en el contexto de un grupo. Y sin embargo, Javier, yo creo que todas esas diferencias, para bien o para mal, ha sabido llevarlas hasta el final y anteponer la ciudad por encima de bueno, pues esos choques que yo creo que son normales en cualquier grupo de personas, ¿no? Ha pasado en el Grupo Municipal Popular y nosotros sabemos que pasa también en otros sitios, en otros grupos, pero sin embargo nosotros nunca hemos querido hacer chance de ello, porque nos parece que lo más importante es que bueno, pues que quien está gobernando mire por la ciudad en primer momento, y eso yo creo que nunca se ha perdido. Ha dicho que se ha mirado mucho por la ciudad, ha dicho que los resultados están en la vista, pero en la vista el único resultado que hay fue una pérdida de elecciones. Sí, pero bueno, ya he comentado antes que esa pérdida de elecciones se produjo en un contexto nacional muy complicado para el Partido Popular. O sea, que no fue mérito de la Rosa ganar las elecciones. Pues mira, yo creo que se mezclaron dos temas. Por una parte, todo el mundo creo que es consciente de que el Partido Popular en el momento que se celebraron esas elecciones estaba en el peor, pero en el peor de sus momentos, con un responsable a nivel nacional que no era conocido, con una mochila además pues importante, y bueno, pues que no emprendíamos ninguna elecciones en las mejores condiciones. Pero también es cierto que nosotros supimos anteponer la ciudad a los intereses de partido, y anteponer la ciudad a los intereses de partido fue pactar con el Partido Socialista, a unas sabiendas de que muy probablemente ese pacto con el Partido Socialista no nos generaría ningún rédito electoral. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente compartíamos los éxitos pero no los fracasos de lo que se pudiera hacer, o todo lo que se pudiera sacar, lo compartíamos con el Partido Socialista, y ellos supieron hacerlo, y ellos supieron venderlo. Nosotros estábamos a trabajar y ellos estaban a venderlo, ellos estaban a estar en las fotos. Sí que es cierto que estuvieron ahí en los momentos en los que había que estar, pero igual que nosotros, y nosotros nos jugábamos mucho. Ellos en principio no jugaban nada, y nosotros supimos anteponer la ciudad, la necesidad de llegar a acuerdos en minoría, la necesidad de llegar a pactos para aprobar presupuestos, para aprobar inversiones, y eso lógicamente les benefició y a nosotros nos perjudicó. En un contexto, insisto, político a nivel nacional, donde el Partido Popular yo creo que salía desde una posición de desventaja, pues ha sido el resultado. ¿A qué aspiramos? Bueno, ese es el pasado. Con independencia de todo eso y de las circunstancias políticas, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos de Burgos reconocen que vivimos en una gran ciudad, que es una ciudad y un ayuntamiento que da servicios de calidad, que somos líderes en muchos ámbitos, y eso lógicamente se debe a los ciudadanos, se debe a las empresas y también a quien ha gobernado esta ciudad. Y es lo que queremos que no se pierda, que esta ciudad no pierda competitividad, y por eso nosotros lo que queremos, ante las dudas y las zozobras y las inestabilidades que ahora se generan, queremos recuperar la confianza de los ciudadanos y sobre todo de todos esos votantes que lo fueron del Partido Popular. Pues de momento quien ha depositado la confianza en usted ha sido el presidente del partido en Burgos, César Rico, porque el viernes pasado tuvieron junta directiva provincial y usted formó parte desde ese momento de la dirección del PP, y se le ha achacado mucho que usted era una persona muy alejada del aparato del partido. ¿Ahora es todo lo contrario? Sí, la verdad es que yo quizá he empezado al revés. Yo no he empezado dentro del partido. Yo me he ido aproximando al partido porque en unos ámbitos u otros el partido ha querido contar conmigo, y probablemente ha sido un acercamiento progresivo. Desde que me propusieron en la Junta de Castilla y León ser directora general de Telecomunicación, desde ese momento me pareció que, bueno, más que ser independiente, porque yo nunca había participado, ni siquiera estaba afiliada al Partido Popular, pues me parecía que si estaba compartiendo un programa a nivel regional era honesto el estar afiliada también, ¿no?, al Partido Popular. Ahí empezó mi afiliación, pero bueno, siempre lo que me ha gustado es hacer cosas, pero no necesariamente estar en los sitios. Y bueno, yo creo que eso
con el transcurso del tiempo se ha tenido en consideración. Nunca he pedido nada, nunca he pedido un cargo, nunca he pedido estar absolutamente en ningún sitio y de verdad, igual hay veces que cuesta creerlo, pero a mí lo que me da satisfacción, insisto, quizá porque uno va cumpliendo años ya, es que cada día las cosas que hago me merezcan la pena y pensar en lo que puede ser o en lo que no puede ser lo único que genera es frustración a largo plazo y melancolía, con lo cual yo a muy corto plazo y lo que sí que lógicamente gusta pues que bueno, que llegó un momento que te reconozcan, ¿no? La apuesta que he hecho por el Partido Popular, pero no para obtener cargos, sino para poder seguir al frente y batallar en un momento en el que me parece que hay que darlo todo, porque la situación que tenemos, no sé si tanto a nivel local, pero sí a nivel nacional, es muy compleja y a mí me gusta posicionarme. Pues vamos a hablar, si le parece mejor, a nivel local, porque acaba de decir que al Partido Socialista le benefició mucho en la anterior legislatura ofrecer, ¿no?, los apoyos al Partido Popular. ¿Qué va a hacer como estrategia Carolina Blasco para calar en el electorado y vender lo que no supo vender en su día? Bueno, vamos a ver, yo creo que el esfuerzo y el trabajo de día a día es lo que tienen que ir conociendo los ciudadanos, ¿no? Mira, te pongo el ejemplo. En este momento hay muchísima incertidumbre en la vida de las familias, en la vida de las personas, en la vida de las empresas. Y nosotros, como Grupo Municipal Popular, empezábamos el verano y dijimos, bueno, si la gente no puede irse de vacaciones, si la gente tiene problemas, nosotros tenemos que estar aquí. Y hemos estado todo el verano trabajando para prepararlo todo y para exigir que se anticiparan cosas que no podíamos llegar en el ayuntamiento después del verano a septiembre, porque los ciudadanos necesitaban que los políticos estuvieran cuando ellos tenían problemas. Hay muchísima angustia, muchísimos dramas familiares de personas y de familias que lo están pasando realmente muy mal en el ámbito del comercio, en el ámbito de la hostelería, angustia incluso existencial de algunas personas, simplemente porque el mundo que pensábamos que iba a ser siempre así, pues de repente se nos han movido los cimientos. Y nosotros entendemos que los políticos tenemos que estar ahí, para dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe dar seguridad y dar certeza. Y eso es lo que quiero hacer, demostrar día a día que nosotros estamos ahí donde tenemos que estar, exigiendo desde la oposición. Y el papel que nos corresponde ahora es hacer oposición. ¿Por qué? Porque es fundamental que haya oposición, porque sin oposición no hay gobierno, hay desgobierno. Y eso es lo que queremos demostrar, que sabemos ser oposición, en primer lugar, si me hablas de estrategia. En segundo lugar, que cuando hay un proyecto bueno para la ciudad y que nosotros entendemos que es bueno y es un proyecto de ciudad, por supuesto que sí, apoyarlo, y lo hemos hecho así. Mira, en el momento en el que se inició el mandato, apoyamos la primera modificación presupuestaria porque entendíamos que todo lo que recogía era bueno para la ciudad y nosotros lo habíamos apoyado también. Llegó septiembre y volvimos a apoyar la siguiente modificación presupuestaria. ¿Por qué? Porque eran incluso compromisos que el Grupo Municipal Popular había asumido. Y llegó esta situación y lo primero que hicimos es decir, oye, no se nos excluya de consensuar, no de acordar, sino consenso, el de todos, un plan de crisis, y estuvimos ahí y lo seguiremos haciendo. Y hacer oposición, apoyar lo bueno y, lógicamente, poco a poco, ser propositivos y ir contando e ir diciendo e ir trasladando lo que nosotros creemos que es bueno para la ciudad e ir trasladando nuestro proyecto de ciudad. A ver, cuando realmente ustedes han intentado hacer lo mismo que hizo el PSOE con el Partido Popular la anterior legislatura, ¿no ha sido a medida que han visto como la posible idea de una moción de censura con ese tripartito PP, Ciudadanos y Vox se iba desvaneciendo? Cuanto más cerca estaban las conversaciones entre PSOE y Ciudadanos, hasta que ustedes han dado cuenta directamente de que con Ciudadanos ya no podían contar. No. Además que muchas veces lo que se traslada y lo que se traduce no es exactamente la realidad. No es exactamente, no pueden contar. No es exactamente la realidad, pero ahora no pueden contar a nosotros, ¿no? Bueno, espera, Pregunto. Espera que tú. Porque están firmando un acuerdo con vamos el a ver, equipo de eso es gobierno. evidente. Ciudadanos lo que ha hecho es aprobar unos presupuestos y dar la confianza a Daniel de la Rosa en unos presupuestos que a nosotros nos ha parecido que no aportan absolutamente nada a la ciudad y de hecho les hemos denominado presupuestos florero porque yo creo que esos presupuestos fueron para evidenciar que realmente que Daniel de la Rosa no estaba solo y luego para que Ciudadanos pues tuviera cierto protagonismo. Pero con independencia de cuál fuera su estrategia, esta sí, lo que es evidente es que Ciudadanos
ha dado su confianza a Daniel de la Rosa en unos presupuestos. Y una moción de censura no va contra alguien. Las mociones de censura tienen que ser constructivas, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Y hay que presentar un candidato. Entonces, si en este momento la confianza, es porque se pierde la confianza y como consecuencia que se pierde la confianza se da una alternativa. En este momento parece que no se produce eso. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos ha dado su confianza a Daniel de la Rosa y no se la ha retirado. Y mientras eso sea así y Ciudadanos siga dando su confianza a Daniel de la Rosa, es evidente que no se produce el contexto para ningún cambio. Tampoco me parece, por otra parte, que este sea el momento, lo decía antes, para cambios o para mociones de censura, salvo el supuesto, lógicamente, que haya un motivo claro para que esto sea así. Pero no es una estrategia como consecuencia de eso. Mira, si Daniel de la Rosa, con Ciudadanos, dan estabilidad a la ciudad, bienvenido sea, porque además están en su derecho. Y Ciudadanos está en su derecho, además, de que esto sea así, pero para dar estabilidad, para dar seguridad, para dar certezas, para dar certidumbre, porque lo que decía antes, que ahora Burgos, y no solamente Burgos, nuestro país, lo que necesita son certezas, pero Burgos no necesita fotos, Burgos necesita un presupuesto para el 2021, y a nosotros no fue esta posibilidad o no de pacto la que de alguna forma nos removió, sino a nosotros lo que más nos llamó la atención ha sido la gestión de los remanentes por Daniel de la Rosa. Cuando Daniel de la Rosa, pudiendo haber dicho que no al Partido Socialista a nivel nacional, sí, se puso a disposición de Pedro Sánchez para decirle que no importaba que en principio le diéramos nuestros ahorros, ahí es donde dijimos no, hasta ahí no podemos llegar. Ahí no podemos llegar, no podemos permitir que esta ciudad dé los ahorros, los remanentes que se han ido generando a lo largo de mucho tiempo, no podemos consentir esto. Y es en donde dijimos, bueno, pues igual la forma es empezar a trabajar y a apoyar la gestión económica y la gestión presupuestaria de un gobierno que es evidente que no sabe gestionarla. Carolina, dos preguntas muy concretas con respuestas muy concretas. ¿Por qué Ciudadanos ha apoyado ahora a Daniel de la Rosa cuando el debate de investidura era todo lo contrario, era la fuerza PP, PSOE, Vox, aunque finalmente tampoco es PP, Ciudadanos, Vox, aunque tampoco se produjo por los votos finales de Vox? Y segundo, de los proyectos que tiene el equipo de gobierno, ¿cuál le entusiasma más? Pues la primera, se lo debes preguntar a Ciudadanos, porque lógicamente yo ni siquiera, bueno, puedo tener sensaciones, pero las sensaciones llevarían a más confusión y es Ciudadanos, lógicamente, que posiblemente pasará por esta mesa quien tiene que dar una respuesta. Y de los proyectos que anunció, porque anunció muy poquitos, ayer el problema que hubo en el debate de la Nación es que fue muy vacío. Ni nos dijo, porque yo lo pregunté expresamente, cuáles son sus políticas de futuro, la política industrial, la comercial, la política en igualdad, la política de mujer, nadie las conoce, nunca ha ido a hablar nadie de ellas. Yo dije, mire, su gobierno el problema que tiene no tiene proyecto y va a salto de mata. Pero bueno, sí que hablo de tres. Y uno de ellos fue la transformación de la Plaza de España, que es un proyecto que es nuestro, y así además lo han reconocido. No solamente el espacio del mercado de abastos, sino nosotros propusimos que la Plaza de España fuera un centro de unión, un centro de intersección, un centro además de transporte intermodal y bueno, pues ese proyecto nos gusta, pero nos gusta porque lo propusimos nosotros, así el PSOE lo ha reconocido y sería uno de los proyectos, lógicamente, que apoyaríamos, igual que en principio apoyamos la transformación del mercado norte y ya no solamente del mercado, sino la totalidad del espacio. Que Burgos quiera ser una ciudad verde en el 2023, que fue la segunda de las opciones, bueno, encantados, pero claro, esto no se hace rebajando un 80% el presupuesto, pero lógicamente que nosotros apoyaríamos también un proyecto de estas características. ¿Siguen pensando que la remodelación de la calle Vitoria que quiere hacer el equipo de gobierno es una copia de su proyecto? Bueno, lo dije ayer, el Boulevard de Gamonal siempre fue un boulevard para los ciudadanos y un boulevard comercial, siempre. No vale solamente cambiar el nombre, siempre fue así. Y lo que más llama la atención, pues que un partido, el Partido Socialista, que contribuyó a que ese proyecto no se hiciera realidad en el 2014 y en el 2015, ahora sea uno de sus proyectos estrella. Entonces, y ahora sí que para terminar de verdad, si siendo lo mismo... Tú eres el que me sigues preguntando. Sí, me encantaría estar muchísimo más tiempo, ya lo sabe. Ya sabes. Si es el mismo proyecto,
y ellos lo consiguen y ustedes no lo consiguieron, ¿quién se lo tiene que hacer mirar? Bueno, los momentos son distintos, las coyunturas son diferentes y no es una cuestión de hacérselo mirar, sino al final conseguir el objetivo. Y nosotros no entraríamos en es tuyo, es mío. Creímos en su momento que era un proyecto bueno para la ciudad y lo seguiremos haciendo. Ahora sí, hay una diferencia evidente, que siempre lo hemos dicho, Daniel de la Rosa nos tiene que decir qué va a hacer con el aparcamiento. ¿Qué va a hacer con el aparcamiento? Porque realmente todo esto empezó por un problema de aparcamiento en Gamonal y resulta que ahora ya parece que ese problema ha desaparecido. Nos quedamos con ellos y acordamos hacer unos estudios y unos proyectos para poder hacer un parking en otras zonas de Gamonal y lógicamente si se está vendiendo que es el mismo proyecto con el mismo coste, tendrá que ser también con una zona de aparcamiento que satisfaga a los vecinos de Gamonal. Pues nos quedan muchas cosas en el tintero, pero no pasa nada porque es la portavoz del principal grupo de la oposición y esperemos poder contar con ella en diferentes ocasiones en esta mesa. Ojalá. Me la has puesto difícil hoy, pero de cualquier forma yo encantada de venir siempre aquí a vuestra disposición y encantada de estar con todos los espectadores. Es mutuo, gracias Carolina y muchísima suerte. Gracias, gracias. La portavoz popular se marcha, nosotros volvemos en 3 minutos con toda la información, que hay mucha, ¿eh? Nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. Ya estamos aquí, buenas noches. Con estas palabras, la consejera de Familia ha presentado hoy el esperado informe sobre la gestión de la pandemia en las residencias. El informe concluye que la gestión fue la mejor posible en un contexto adverso y que hay que desterrar la idea de que los contagios se debieron a errores o negligencias en la gestión. Las cifras de obesidad infantil son preocupantes. Además, durante el confinamiento, los niños engordaron entre 3 y 5 kilos de media. Los nutricionistas notan el incremento de pacientes infantiles e insisten en la necesidad de una reeducación alimentaria. Desde que volvimos en mayo, por cada 10 pacientes hemos tenido 4 niños, que es bastante. Ese exceso de peso que hablamos de una media de 3, pero nosotros tenemos niños en consulta que ha sido más. La vendimia avanza a buen ritmo en la Ribera del Duero. La uva recogida es de buena calidad. Ahora los viticultores esperan que los precios no sigan cayendo. Este año las ventas de vino se han desplomado un 30%. Si se mantienen los precios bajos, al final se hacen menos trabajos y perdemos en calidad, ¿no? La ribera, que no es bueno tampoco, ni igual que esté muy alto ni muy bajo, ¿no? Que esté un poco intermedio. Y también les contaremos que 70 documentos nuevos de Antonio José se incorporan al fondo del Archivo Municipal de Burgos. Han sido donados por la familia Mediavilla. Destaca la última carta que Antonio José envió a su amiga íntima Consuelo en 1936, horas antes de ser fusilado en el Monte de Estepar. Durante la fase de preproducción y documentación del documental dimos con este material y han pasado ya 3 años y queríamos de alguna manera facilitar el ingreso del material en el archivo. En deportes, Hereda San Pablo jugará las semifinales en la Basket Champions League después de arrollar al Hapoel de Jerusalén por un claro 92-65. El dominio de los burgaleses fue total desde el primer cuarto con una espectacular defensa y un gran acierto en ataque que sacaron de rueda a los israelíes. Ahora toca esperar al rival que saldrá del cruce entre el Turk Telecom Ankara y el Dijon francés. Mañana comienza octubre con cambios en el tiempo. Tendremos cielos nubosos con lluvias por la mañana en el norte, vientos del suroeste y descenso de temperaturas. Pero esto solo va a ser un aperitivo del tiempo lluvioso y muy ventoso que tendremos los próximos días.
El sistema de residencias de Castilla y León se enfrentó a la pandemia en la misma situación excepcional de desconcierto y falta de preparación que el resto de la sociedad. Así empiezan las conclusiones del informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de mayores con más de 2.600 fallecidos. La Administración se autoexculpa por un contexto general adverso. Dice que lo hizo lo mejor posible. El informe de la Junta sobre la gestión del coronavirus en las residencias concluye que no supieron prever la que se venía encima con la pandemia. Nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. Las provincias más golpeadas por el coronavirus, entre ellas Soria y Segovia, fueron también las de mayor mortalidad en los centros de ancianos. Los primeros días de marzo, en las residencias de mayores, ya había transmisión comunitaria. Cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. El 78% de las residencias de Castilla y León no contaba con stock suficiente de equipos de protección individual antes de la pandemia y los centros contaban con plantillas al límite. Las bajas del personal ocasionaron graves problemas, pero entre las recomendaciones de la Junta del 28 de febrero no incluían reforzar estos aspectos. Fue sobre lo que teníamos conocimiento, que se mantuviera una distancia, que se mantuviera una higiene. Verlo ahora, pues efectivamente hubo muchas cosas que pudieron ser insuficientes. La Junta tuvo que intervenir 6 centros en las provincias de Burgos, León y Salamanca. Se han inspeccionado 500 residencias y se han abierto 10 expedientes de posible sanción. Después de todo lo vivido, la situación en las residencias, según la consejera, está controlada. Hay 33 brotes en residencias de mayores. Tras 14 días de restricciones, Sotillo de la Ribera deja de estar confinado. En los últimos días su evolución epidemiológica ha sido muy positiva. Quedan ahora 8 vecinos a la espera de su alta médica. En cuanto a la situación de contagios en Burgos, disminuyen los casos positivos y también se reducen los brotes. Se han registrado 24 nuevos positivos en el último día y un fallecido. La presión asistencial en los hospitales se mantiene. Hay 15 pacientes en la unidad de cuidados intensivos de Lugo y 96 en planta, sumando los 3 principales centros sanitarios. Ya sabemos los criterios que se seguirán en España a la hora de confinar poblaciones. El primero, tener más de 500 casos por 100.000 habitantes. Salamanca, León y Burgos superan esos 100.000, pero ninguna sobrepasa de momento los 500 casos. El segundo criterio, que el porcentaje de positivos por PCR supere el 10%. En el conjunto de la comunidad se supera esa cifra, bajando a las capitales ninguna lo hace, aunque sí que es verdad que se acerca a Salamanca. Y el tercer criterio es que las camas UCI pre-COVID estén ocupadas al 35%, porcentaje que, como ven, se supera con creces en los 4 hospitales de las grandes ciudades de la comunidad. Aún así, a estas horas todavía Illa está negociando esto con el resto de las comunidades autónomas. Parece que hay 5 que han expresado su desacuerdo. Y más cosas, los test de antígenos de segunda generación, que en 15 minutos pueden desvelar si una persona tiene COVID-19 o no, ya han comenzado a repartirse por los centros de salud de varias provincias. Son más de 5.000 de las 50.000 unidades que las que dispone Castilla y León en esta primera remesa. Los test de antígenos no sustituyen a los cribados por PCR de la población, pero van a ayudar a hacer el diagnóstico más eficiente y fluido, y especialmente para atajar brotes en residencias de mayores. El Partido Socialista critica la dejación de funciones de la Consejería de Educación en la gestión de la vuelta al cole. Por un lado, se han referido a la contratación de profesores. Dicen que hay 147 vacantes solo en centros de secundaria y FP en Burgos. Por otro, la limpieza, cuyo coste siguen asumiendo los ayuntamientos. Hace 3 semanas que comenzó el curso escolar, pero según el PSOE sigue habiendo muchas carencias debido a la falta de responsabilidad y dejación de funciones de la Consejería de Educación. Denuncian que Castilla y León es la comunidad que menos profesores ha contratado, a pesar de los 84 millones de euros que han recibido, según los socialistas, del Estado.
En la provincia de Burgos son alrededor de 147 los puestos de profesores y profesoras que están sin cubrir en nuestros centros públicos de educación secundaria y formación profesional. En Oña comenzaron las clases y ese mismo día ya faltaban 2 profesores de los 6 con los que cuentan. O en Miranda de Ebro, el Instituto de Secundaria Fray Pedro de Urbina, que se vieron obligados a empezar días después de lo que era el comienzo del curso, o que algunos alumnos tuvieron que ir media jornada porque faltaba el 21% de los profesores. Han vuelto a exigir a la Junta que asuma su compromiso de financiar el coste de la limpieza de los centros educativos. Por ejemplo, en Burgos el gasto asciende a 560.000 euros. En Miranda de Ebro, en el consistorio, es el consistorio quien tiene que asumir entre 11.000 o 12.000 euros mensuales. En Briviesca hablamos entre 3.500 y 4.000. Piden también que se revise el contrato firmado con empresas privadas para la realización de pruebas PCR en las aulas. En algunos casos nos consta que varios niños y docentes están volviendo a las aulas sin las PCR hechas o con varios días de retraso. El PSOE ha tendido la mano a los centros educativos y a las familias para denunciar estos y otros problemas que pueda haber en las aulas. Hablamos ahora de consecuencias del estado de alarma que vivimos, porque entre 3 y 5 kilos de media es lo que han engordado los niños durante ese confinamiento, unos kilos que se traducen en un aumento de la obesidad infantil. Un problema que, si no se trata a tiempo, puede tener graves consecuencias, como la diabetes. Los nutricionistas notan el incremento de pacientes infantiles e insisten en la necesidad de una reeducación alimentaria. Los problemas de peso son también cosa de niños. En España el 40% de los menores tiene obesidad, una cifra que ha aumentado después del confinamiento. Antes, por cada 20 pacientes adultos teníamos un paciente niño, mientras que desde que volvimos en mayo, por cada 10 pacientes hemos tenido 4 niños, que es bastante. Ese exceso de peso, que hablamos de una media de 3, pero nosotros tenemos niños en consulta que ha sido más. Entre los motivos, la falta de rutina y de ejercicio físico, y ante la ausencia de clases extraescolares, los expertos recomiendan buscar alternativas. Quizás mucho más enfocadas en el seno familiar, de coger el fin de semana con la bici e irnos todos a pasar el día, hacer rutillas en familia. Porque no se trata de ponerles a dieta, sino de llevar a cabo una reeducación alimentaria. Y en este caso a los niños les hacemos ver que esto es igual que tú vas a clases de inglés, aquí vienes a aprender a comer. Es importante que hagan 5 comidas al día y un menú variado. Los padres también deben prestar atención a su dieta para ayudar a los pequeños. Si le ponemos a un niño para cenar pescado, no comernos nosotros al lado un bocadillo, sino el consumir con ellos ese pescado, porque al final ellos van a copiar todo aquel acto que hagamos los padres. La obesidad infantil tiene consecuencias en el desarrollo físico y emocional, además de provocar enfermedades como la diabetes. Pero no la diabetes tipo 1, que es la que aparece en la infancia con unas causas que no tienen que ver con la obesidad, sino la diabetes tipo 2, que es la que conocemos como la que aparece en la edad adulta. Y los niños ya desde pequeños están viendo valores de azúcar alto, de tensión alta, de colesterol. Los expertos avisan. Siempre se dice que un niño obeso es un adulto obeso. Por eso la infancia es el momento ideal para aprender a comer de manera saludable. Las matrículas en los gimnasios descienden un 70%. Ni septiembre, el mes donde más aumentan los nuevos usuarios, ha hecho remontar al sector. En el mejor de los casos, la afluencia es del 50%. Saben que a pesar de las medidas de seguridad, los clientes no volverán hasta que exista una vacuna contra la COVID-19. El COVID ha acabado con uno de los propósitos más populares al inicio de curso, apuntarse al gimnasio. Tenemos pues probablemente un 60%, 70% menos de matriculaciones. ¿El motivo? Miedo no a la instalación, miedo al contacto con otras personas. La afluencia en los gimnasios apenas roza el 50% de un aforo ya reducido, una disminución que se traduce en grandes pérdidas y en un 2021 complicado. La previsión que nosotros barajamos es que vamos a tener todo un año 2021 muy malo, porque la gente está esperando a la vacuna milagrosa, está esperando un tratamiento que nos haga estar tranquilos, y mientras eso no ocurra, la afluencia de esa manera que teníamos distendida, con alegría, pues no va a ocurrir. En Galicia ya es obligatorio el uso de la mascarilla en los gimnasios después de un brote en un centro de La Coruña. El uso de la mascarilla ahora mismo es obligatorio en las zonas comunes. Tú entras al centro deportivo, entras al gimnasio, te lo tienes que llevar puesto en la recepción, lo tienes que llevar puesto en los pasillos, lo tienes que llevar puesto en los vestuarios.
y en los vestuarios manteniendo la distancia de seguridad. Bajas y cuando te estás paseando debieras de tenerla puesta y justo cuando haces ejercicio o te metes en una clase colectiva te la puedes quitar. En Burgos se amplía la distancia de seguridad entre máquinas y los usuarios deben desinfectar antes y después de usarlas. En Burgos, la policía local continúa vigilando los chamizos. De hecho, su apertura está prohibida y ellos han tenido que acudir a 7 locales. Sandra Martínez. La policía local de Burgos ha cerrado 4 chamizos y ha precintado otros 3. Acudieron alertados por las llamadas de los vecinos y cuando acudieron en alguno de ellos había más de una decena de personas. Hay que decir que la apertura de estos locales está prohibida porque tiene el mismo estatus que el de Peñas. Por eso la policía se ha puesto en contacto con propietarios de otros chamizos para pedirles que sean ellos mismos quienes los precinten. El pasado domingo, cuando acudieron a desalojar uno de ellos, tuvo lugar un altercado y es que un agente fue herido por un joven y este pasó a ser detenido. Durante las próximas semanas la policía local seguirá vigilando estos chamizos. El área de regeneración urbana de San Cristóbal está a punto de iniciar su tercera fase en la que se intervendrá en 6 edificios que suman 125 viviendas. La actuación también incluye la urbanización de varias calles. La inversión será de 2.700.000 euros. Lo que queda en el aire es una última fase para completar la rehabilitación de todo el barrio. 2.700.000 euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará la mitad, el resto entre el Ayuntamiento, los propietarios y el Ministerio de Fomento. En esta tercera fase se va a mejorar el aislamiento térmico y la accesibilidad de 125 viviendas. El comienzo de las obras está solo pendiente de obtener las licencias municipales. A ver si para octubre se puede empezar, pero ya veremos a ver. Los propietarios tendrán que aportar el 18%, 484.000 euros, y aunque algunos se muestran reticentes a hacer esta inversión, después lo ven recompensado con el importante ahorro en calefacción. La gente está encantada, porque es un ahorro, pues te voy a decir, que posiblemente, no me voy a atrever a decir más, pero un 50% seguro. Será la tercera fase de una actuación en la que ya se ha rehabilitado el 62% de las viviendas, pero todavía quedan pendientes otros 120 pisos, entre ellos un bloque del ayuntamiento que aún no ha decidido si se remodelará ni qué usos darle. Pues entre todos tendremos que decidir si priorizar esa actuación y qué uso queremos darla, ¿no? El ayuntamiento es partidario de incluir a nuevas zonas de la ciudad como la barriada de la Inmaculada en este tipo de programas, aunque el futuro de los ARUs está en el aire. La dificultad que tenemos ahora mismo encima de la mesa es la capacidad presupuestaria, no solo de la propia administración local, sino también del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, dada la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Por eso, el comprometer más actuaciones a futuro no es posible. De momento, los esfuerzos se van a centrar en completar la regeneración de las 644 viviendas más locales que componen el barrio de San Cristóbal. Y el convenio del diálogo social en la provincia de Burgos va a facilitar la contratación de 650 personas por un periodo de entre 6 y 12 meses. La Diputación, FAE y los sindicatos mayoritarios han renovado por tercer año un acuerdo que reserva casi 7 millones de euros a políticas de empleo y formación. Población, servicios, formación y empleo son las 4 claves con las que la Diputación, FAE, UGT y Comisiones Obreras trabajan para reducir las consecuencias de la pandemia en la economía provincial. Este cuarto acuerdo de diálogo social incluye casi 7 millones de euros en políticas de empleo destinadas principalmente a los colectivos con mayor índice de paro, las mujeres, los menores de 35 años y los mayores de 55. Está posibilitando ya la contratación de 650 personas y en el que el compromiso de la Diputación Provincial es seguir acudiendo a todas las convocatorias que la Junta de Castilla y León vaya convocando. Este acuerdo ha posibilitado la creación de una mesa del reto poblacional que trabaja para mantener la poca actividad empresarial que se está creando en los municipios. A nivel de Burgos Provincia, se están salvando empresas y, por supuesto, se están salvando empleos. Y eso es porque este diálogo social siempre ha ido acompañado de una partida presupuestaria. Paralelamente, se va a desarrollar en los próximos meses un programa de formación dual para mejorar las competencias de los burgaleses en sectores clave para la provincia. Formar a personas para que se pueda afrontar el esquileo en la provincia de Burgos, para que se pueda trabajar en la poda
en la poda, en los viñedos, evidentemente, para que se pueda trabajar la cantería. Burgos es rica en piedra. Y de manera adicional a esos 7 millones de euros se continuarán ejecutando los programas de ayuda a domicilio y teleasistencia. 70 documentos nuevos se incorporan al fondo más internacional del Archivo Municipal de Burgos, el de Antonio José. Los han donado los descendientes de los Mediavilla, familia que fue muy amiga del compositor. Entre todo ese material destaca la última carta que Antonio José envió a su amiga íntima Consuelo en el año 1936, horas antes de ser fusilado en el Monte de Estepar. Hace un frío tremendo, pero así y todo es preferible a la lluvia y al barro de ayer. Cuando vaya a casa me tendré que meter en lejía con ropa y todo. Son los últimos sentimientos que pudo expresar Antonio José desde el penal. El compositor burgalés escribió esta carta a su amiga íntima Consuelo Mediavilla el 7 de octubre de 1936, tan solo unas pocas horas antes de ser fusilado en el Monte de Estepar. Fue juzgado, injustamente juzgado, en el peor sentido de la palabra, por aquellos que no toleraban la libertad. Todas las cartas que el artista envió en sus últimos meses de vida estaban dirigidas a ella, a Consuelo. Ahora sus descendientes las han donado al Archivo de Burgos. Quiero agradecer a su sobrina este regalo que para este ayuntamiento supone un honor y para este gobierno que presido un orgullo. Una donación que ha sido posible gracias a la colaboración del productor del documental, Antonio José Pavana Triste. Durante la fase de preproducción y documentación del documental dimos con este material y han pasado ya 3 años y queríamos de alguna manera facilitar el ingreso del material en el archivo. Pero también hay telegramas, fotografías y postales vacacionales del célebre compositor burgalés. Un total de 70 documentos desde el 33 hasta la fecha de su muerte. Las vamos a colgar en nuestro catálogo para que todos los ciudadanos puedan acceder a ellas. Se sumarán a los 500 documentos que conserva el Fondo del Artista, creado en el 2006. Comenzamos los deportes con muy buenas noticias porque Hereda San Pablo jugará las semifinales de la Basketball Champions League después de arrollar al Hapoel de Jerusalén por un claro 92-65. El dominio de los burgaleses fue total desde el primer cuarto, con una espectacular defensa y un gran acierto en ataque que sacaron de rueda a los israelíes. Ahora toca esperar al rival que saldrá del cruce entre el Turk Telecom Ankara y el Dijon francés. Y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro incrementará en un 50% su ayuda de patrocinio al Club Rojillo. La entidad que preside Alfredo de Miguel recibirá 72.600 euros por cada una de las 2 próximas temporadas en las que el equipo continuará promocionando la captación de empresas en la parte frontal de su camiseta. Además, el club sigue buscando refuerzos en esta semana final de mercado. En las últimas horas ha sonado el nombre del punta italiano Samuel Longo. El jugador pertenece al Inter de Milán y ha jugado como cedido en España en equipos como Español, Rayo Vallecano o Deportivo de La Coruña. El conjunto milanés no cuenta con él y eso podría acercarle a Miranda. Lo que sí que ya es una realidad es que el Mirandés y la Real Sociedad de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Naís Yuara al cuadro rojillo por una temporada en la Liga Smartbank. El ciclismo burgalés ha dejado en las últimas horas diversas noticias. La andadura de Carlos Barbero en las Ardenas, las fechas de la Vuelta a Burgos 2021 o el papel del Burgos BH en la Vuelta a Portugal. Son los puntos más destacados de la información ciclista burgalesa. Sí, el Dimension Data. Carlos Barbero iniciará uno de los tramos más especiales para él de la temporada. El burgalés es un reconocido clasicómano y va a arrancar su andadura por tierras centroeuropeas. El ciclista del NTT tomará hoy la salida en la Flecha Valona, 202 kilómetros de recorrido y 10 cotas de montaña en la que estarán entre otros el ganador del Tour, Tadej Pogačar. Después también competirá en pruebas tan prestigiosas como la Lieja-Bastogne-Lieja y la Amstel Gold Race.
Una competición en la que no pudo tomar Barbero la salida por su lesión en la mano ya tiene fechas para la edición 2021. La Vuelta a Burgos ha conocido que el próximo curso se celebrará entre el 3 y el 7 de agosto. Mantendrá su formato de 5 días, no coincidirá con los Juegos y desgraciadamente no será considerada prueba World Tour. Por último, el Burgos BH sigue con su andadura en la Vuelta a Portugal. En la primera etapa de montaña, el equipo burgalés quiso ser protagonista y endureció el ritmo del pelotón en favor de Ricardo Vilela. El luso acabó séptimo en línea de meta y es 11º en la clasificación general. Hoy toca etapa de 172 kilómetros con perfil rompepiernas y muy adecuado para las fugas. Hoy hemos amanecido con cielos despejados, con unas temperaturas frías o bastante frescas, y así han estado los cielos despejados durante la mañana, como nos muestra la webcam de la Plaza Mayor de Villarcayo. Y no solo han estado los cielos despejados en el norte, sino también en el oeste y en el sur, como nos muestra ahora la webcam de la DGT situada en Buniel. Y esto también se veía muy claramente en la imagen de satélite Meteosat. Vemos que toda la mitad norte de la península está con cielos despejados, con algunas nubes bajas en Galicia, y hay nubes altas, eso sí, por la mitad sur. Para mañana, en la situación prevista a mediodía, vemos cómo un frente frío habrá cruzado ya a esas horas nuestro territorio y se irá deshaciendo según avance por la península, por España. Mañana, por la mañana, tendremos lluvias en el Cantábrico, que persistirán también hasta bien entrado el día. En el resto habrá aumento de nubosidad con vientos del suroeste más húmedos y más frescos que harán bajar las temperaturas, especialmente en el norte y este de la península. Concretando para nuestra provincia en este 1 de octubre. Con el cambio de mes van a llegar cambios en el tiempo, pero mañana el cambio que vamos a tener va a ser un aperitivo de lo que nos va a llegar en días siguientes. En el norte estarán los cielos nubosos ya desde la madrugada y por la mañana, con algunas lluvias débiles en esta zona de Merindades y también por el Valle del Ebro. Las temperaturas empiezan a bajar, ya en Espinosa de los Monteros las máximas se quedan en 15 grados, Villarcayo y Miranda tendrán máximas de 17 y las mínimas entre 8 y 9. Por la Boreva y por el este también nuboso, con algunas lluvias, chubascos débiles a primeras horas de la mañana y luego nubes y claros, con temperaturas máximas que bajan. Hoy están con 23 grados 24 allí, mañana se quedarán en 18 y en Prado con 17. Por el centro y por el oeste tendremos cielos nubosos, sobre todo por la mañana, quizás alguna llovizna en el noroeste, en las cercanías de la capital, poca cosa, temperaturas que empiezan ya a bajar, las máximas se quedan en el entorno de la capital sobre los 18 grados, por el oeste, donde los cielos estarán más despejados, tendrán máximas de 20. Por el sur también cielos nubosos, quizás con algún chubasco por la mañana, primeras horas, máximas que bajan, en Lerma 19 grados, en Aranda 18, y en la sierra tendremos cielos nubosos, algún chubasco por la mañana, nubes y claros por la tarde, con máximas de 17 grados y mínimas de 6. Mañana en Burgos capital tendremos cielos nubosos, quizás alguna llovizna a primeras horas de la mañana y descenso de temperaturas con vientos del suroeste. Pero los cambios van a llegar el viernes, que va a ser una jornada lluviosa y muy ventosa. Ojo a este día, que el tiempo será muy desapacible y muy revuelto, y seguirá en los próximos días. Una uva buena en calidad y también en cantidad. Esa es la valoración de los viticultores de la Ribera del Duero tras las primeras jornadas de vendimia. Ahora el principal objetivo es que no haya contagios en las viñas y que los precios no sigan cayendo. A lo largo del 2020 las ventas de vino se han desplomado, fíjense, un 30%. Raúl emplea a 15 trabajadores en sus 36 hectáreas de viñedo. 12 de ellos llegan de fuera de la Ribera del Duero solo para la vendimia. Son personas de la misma familia que se alojan en 3 domicilios diferentes. Todos han dado negativo en la prueba PCR, el requisito antes de poder comenzar. Los llevamos por cuadrillas, por casas. O sea, los de una casa van por un sitio, los de otra casa van por otro, para que no tengamos mucho ese problema, pero aún así tenemos un riesgo grande, ¿no?, de quedarnos con la mitad de trabajadores. En el año de la mascarilla y de los geles en las viñas, los viticultores comprueban que las medidas anti-COVID ralentizan la recogida de uva y encarecen los costes. El tiempo aumenta porque al final es mucho, oye, tienes que estar con ellos también pendiente un poco de las mascarillas, de tal, y al final sí. Y ellos mismos no trabajan tan a gusto, ¿no?, como ni se pueden acercar, tienes que tener unas distancias de unos a otros. Los costes de producción de estos viticultores oscilan entre los 60 y los 70 céntimos por kilo de uva. Este año los precios de la uva están muy justos,
Entonces puede pasar que otros años, a la larga, pues que se hagan menos trabajos. Si se mantienen los precios bajos, al final se hacen menos trabajos y perdemos en calidad, ¿no? La ribera, que no es bueno tampoco, ni igual que esté muy alto ni muy bajo, ¿no? Que esté un poco intermedio. El fruto ha cogido peso gracias a las lluvias caídas en septiembre y por el momento no se han localizado enfermedades. La calidad es muy buena, de momento no ha cogido enfermedades de podredumbre ni botrytis, que era un poco el miedo, ¿no?, con las lluvias. Raúl entregará 200.000 kilos de uva tempranillo a una bodega de la Ribera del Duero en sus 15 días de recogida. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8. Disfruten de lo que queda de miércoles y si quieren, nos vemos mañana. Adiós.